Querida familia religiosa desde Brasil, de los 35 años de fundación de las servidoras, bienvenidos a una nueva ¡Aventura Misionera! ¡Viva la Cumbre! El 19 de marzo de 1988, fiesta del gloriosísimo patriarca San José, la Divina Providencia dispuso que nacieran las servidoras. Y es una gran alegría poder celebrar los primeros 35 años de fundación. Una oportunidad para agradecer a Dios y de manera particular a San José por todos los beneficios que por su intercesión le ha concedido al Instituto desde sus inicios. En este día, nuestros misioneros alrededor del mundo han podido honrar a San José, patrón de la Iglesia Universal. En Italia, la familia religiosa se reunió en Segni, aquel pueblo tan querido por haber acogido en el año 2001 a la Casa Generalicia de nuestra familia religiosa, por disposición amorosa de San Juan Pablo II, siendo además la diócesis Velletri Segni, donde Monseñor Erba erigió canónicamente nuestras congregaciones, con la aprobación diocesana en el 2004. Posteriormente, allí estuvieron también nuestras casas de formación en Italia, Seminario Mayor y Estudiantado Las Hermanas. Y actualmente están los noviciados masculino y femenino de la provincia Madonna de Loreto. Las celebraciones empezaron ya un día antes, tanto en el noviciado de las servidoras cuanto en el noviciado del IBE. Para este año, por iniciativa del maestro de novicios, Padre Jesús Segura, una hermosa imagen de San José de la iglesia San Pedro fue restaurada por las contemplativas de Tuscania. Y la Madre María de la Ternura, junto a las novicias y la generosa ayuda de Gabriela, ofrecieron un manto y una casulla para el santo patrón. El lunes 20, un gran número de religiosas de toda la provincia estuvieron en la Santa Misa, que se celebró en la concatedral de Segni, presidida por el obispo Monseñor Stefano Russo, y concelebrada por diversos sacerdotes del IBE y de la diócesis. Luego, los festejos continuaron en un almuerzo festivo en el Hotel La Pace, lugar que muchas veces presenció nuestras fiestas. Buongiorno a tutti e a tutta la famiglia religiosa, in particolare alle suore, perché oggi ricorre il loro anniversario. Segni resterà sempre nei vostri cuori, ma principalmente voi nei nostri cuori. I primi tempi sono stati meravigliosi, è stata una scoperta per noi, evidentemente una grandissima grazia. Le nostre vite sono cambiate sicuramente grazie alla famiglia religiosa. Chiedevo a San Giuseppe tornare a Segni. Después de los festejos, las hermanas visitaron ambos noviciados y las iglesias relacionadas a la historia de nuestro instituto en aquel lugar.
Remembering that God has entrusted the first mysteries of the salvation of mankind to the faithful custody of Saint Joseph, the whole Church asks him to grant her the grace to collaborate faithfully in the work of salvation, with a pure heart like Saint Joseph, who gave himself entirely to serve the incarnate Word. This prayer was extended to several countries where our sisters were able to make this generous and total surrender of their lives as spouses of Christ by professing the religious vows of chastity, poverty, obedience, and Marian slavery forever. En Argentina, 3 hermanas profesaron sus votos perpetuos. Después de la Santa Misa celebrada en la finca, tuvieron la gracia de festejar en el mismo lugar donde se fundó nuestro instituto, en el noviciado San José en San Rafael. This gift of self was seen by one sister in Ecuador, 3 other sisters in Arequipa, Peru, and 2 sisters at the cathedral in the Philippines. En Brasil, 9 hermanas, viajando desde sus actuales lugares de misión en Chile, Alaska, Francia y otras misiones a su país natal, pudieron dar el testimonio de nuestra consagración a Dios para siempre, junto a sus familiares y amigos. La Santa Misa en la capilla del convento en Sao Paulo fue presidida por Monseñor José Negri, obispo de Santo Amaro. Y además de honrar a San José, tuvieron la presencia de la imagen peregrina de la Virgen de Nazaret, una de las mayores devociones marianas en Brasil. And finally, in Tanzania, the first step of this total surrender to God was seen with the first profession of vows of Sister Maria Hasina wa Mungu. While the profession of religious vows is a great reason to rejoice and celebrate, the grace to persevere in it is even more so. And we have testimony of this in the sisters around the world who are celebrating their 25th anniversary of religious vows. La Chiesa, diceva Papa San Paolo VI, invoca San Giuseppe come suo patrono e protettore per la sua incrollabile fiducia in colui al quale Cristo ha voluto affidare la cura e la protezione della propria umana e fragile infanzia. Dal cielo continuerà a svolgere il suo compito protettore per guidare e difendere il corpo mistico di Cristo, che è debole, è sempre sotto attacco e in costante rischio. Nella nostra missione nel sud della Germania è stata benedetta la prima fase di un'opera affidata al Patriarca San Giuseppe. Come parte di un progetto più ampio, la creazione di un centro spirituale, sono stati realizzati diversi lavori per ampliare e arricchire gli spazi a disposizione di tutti i nostri apostolati. Giornate per le famiglie, giornate per i giovani, ritiri e attività dell'oratorio. Nell'occasione di un piccolo incontro con le famiglie e della solennità di San Giuseppe si è svolta una breve cerimonia in onore del santo, recitando la trentena affinché le famiglie la continuino nelle loro case e battezzando questa parte del parco con il nome Josefhof, cortile di San Giuseppe. I carmelitani che hanno costruito il convento dove ora vivono e lavorano i nostri missionari avevano come bravi carmelitani una devozione speciale per San Giuseppe e vi avevano a posto una statua che abbiamo fatto restaurare. È anche una grazia poter perseverare con il gruppo di uomini che dall'anno di San Giuseppe proclamato dal Papa ha potuto iniziare e continuare con incontri mensili. Como decía el cardenal Bantuan, María y José forman la imagen más fiel de Jesús y por esta razón puedo formular el camino más corto a la santidad. Para mí, la vida es Jesús, es María y es José. Siguiendo literalmente el Ite ad Joseph, ida a José, los postulantes del noviciado del IVE en Chile hicieron una peregrinación de 12 kilómetros a la capilla de San José, rezando al Padre de las Vocaciones. Y en Extremo Oriente, en Taiwán, nuestros misioneros pudieron realizar una procesión en honor de San José por las calles, teniendo así la oportunidad de dar ese testimonio de la fe
ante muchos que aún no han conocido a Cristo y a su iglesia. También en el mundo del cine se honra a San José, en la película Corazón de Padre, de la productora española Goya, y que salió el año pasado, se comparten muchos testimonios de gracias y milagros por intercesión del Santo Patriarca. Incluso aparece en la película el testimonio de las hermanas de Tuscania y de la familia Borrell. En Roma, algunos de nuestros religiosos, junto a las voces del Verbo, pudieron ir al estreno. En Ecuador, las hermanas del estudiantado Santa Mariana de Jesús pudieron realizar los tradicionales juegos florales. En Tanzania, celebraron la fiesta de San José Gabriel del Rosario Brochero, en la capilla dedicada al Santo Cura. En Italia, algunas de las chicas de nuestra escuela Beato Pier Giorgio Frassati pudieron realizar los ejercicios espirituales según el método de San Ignacio. Estamos haciendo esta peregrinación en agradecimiento a los 35 años de fundación. ¡Viva San José!